Bueno, a ver que me dé el ok. Ahí está. Bueno, pues nada, se está grabando ahora sí. Sí, gracias por recordármelo. Decía que habíamos empezado a estudiar el movimiento potencial bidimensional de flujos ideales. Y básicamente la problemática es, tenemos que resolver, o nos interesa resolver el flujo alrededor de un cuerpo bidimensional, en principio un perfil, ¿sí? Sometido a una corriente uniforme, y resolver el problema significa conocer el campo de velocidades y el campo de presiones alrededor de él, lo que nos interesa en la aerodinámica, ¿no? Para luego poder calcular, por ejemplo, las fuerzas que sobre él aparecen, ¿no? Entonces pusimos una serie de hipótesis, que son todas razonables y razonadas, que nos permiten decir que el flujo alrededor de este cuerpo, salvo en la capa límite, es irrotacional y además incompresible. En estas condiciones, las ecuaciones que nos gobiernan el problema era simplemente la ecuación de continuidad, que nos queda así expresada, como la divergencia de la velocidad, y la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Estas son las dos ecuaciones que nos representan el problema, ¿sí? En estas condiciones también vimos que la velocidad la podíamos expresar, el campo de velocidad la podíamos expresar como el gradiente de una función escalar phi. ¿No? Y que si introducíamos esto aquí, esto daba que esta función quedaba expresada, o digamos la ecuación, perdón, quedaba expresada como la ecuación de Laplace, ¿sí? La ecuación de Laplace. También vimos que podemos describir el flujo mediante la función de corriente que está asociada a las líneas de corriente, ¿sí? A las líneas de corriente que podemos tener alrededor del flujo, y también vimos que esta función de corriente está relacionada con la velocidad, ¿sí? La derivada de la función de corriente va a estar relacionada con la velocidad, y que también cumple la ecuación de Laplace, o sea que también esta función de corriente, ¿sí? Cumple la ecuación de Laplace. Con todo esto, lo que dijimos, vamos a expresar o describir el flujo a través del potencial complejo, ¿sí? Del potencial complejo, que lo vamos a escribir, ¿no? Déjenme que repase las notas, si uso exactamente la misma nomenclatura, vamos a escribir como un f de t, ¿sí? Phi más i psi. Este potencial complejo, formado por la parte real con la velocidad potencial y la parte imaginaria con la función de corriente, siendo estas dos ecuaciones soluciones de estas dos, perdón, expresiones, estas dos funciones, soluciones de la ecuación de Laplace, entre otras cosas, lo que nos permite es utilizar superposición. Como la ecuación de Laplace es una ecuación lineal, dos soluciones de ella, la suma de dos soluciones de ella es también solución de la ecuación de Laplace, ¿sí? Entonces, muy rápido y muy resumidamente, eso es lo que estuvimos viendo. Entonces, el planteo era, lo que vamos a encontrar son diferentes flujos muy sencillos, ¿sí? Flujos básicos los llamamos, que superpuestos nos den flujos más complejos o de interés en aerodinámica. ¿Qué es lo que tendríamos que buscar? Entre otras cosas, es buscar que las líneas de corriente de la combinación de flujos, o por lo menos al menos haya una línea de corriente de esa combinación de flujos que tenga la geometría del cuerpo que queremos estudiar, ¿no? Por ejemplo, un perfil aerodinámico, ¿no? Bien, hasta aquí habíamos llegado, no, habíamos presentado también dos flujos básicos, ¿sí? Primero la corriente uniforme, ¿sí? Simplemente una velocidad uso infinito con un cierto ángulo con respecto al eje X, ¿no? Esto escribo aquí, esto era lo que habíamos planteado, esto uso infinito, esto es Z y esto es X, ¿sí? Y habíamos encontrado que el potencial complejo de esta función, ¿sí? Era f de t igual uso infinito por e a la menos i alfa por t, donde alfa es el ángulo que forma la velocidad con el eje X, ¿sí? Y si no recuerdo mal, también habíamos presentado el manantial, que lo que habíamos planteado es que tenemos en el origen una singularidad que emite flujo, ¿sí? Emite flujo con un gasto Q, ¿sí?
con un gasto Q, y lo que habíamos llegado es, a partir del análisis de las velocidades que induce esta singularidad en el plano XZ, que el potencial de velocidades lo podíamos expresar como Q, la intensidad, el gasto, partido 2pi por el logaritmo de t. ¿Sí? Bueno, si en el caso más general, si la singularidad no estaba en el origen, era t menos t0, donde t0 es el punto donde tenemos situada la singularidad. ¿Sí? También otro matiz es que según el signo que tome Q, esto será un manantial, como lo llamamos, si es positivo, o si es negativo, un sumidero, ¿sí? Donde el flujo entra en la singularidad. Y hasta aquí habíamos llegado. ¿Sí? Un rápido repaso de lo que hicimos. De hecho, estuvieron resolviendo ayer conmigo, yo andaba por ahí, un problema donde ya combinamos manantiales, ¿sí? Estuvieron estudiando las líneas de corriente, los puntos de remanso que aparecían en una combinación de manantiales. Eso es lo que estuvieron haciendo ayer en el problema. Bien, entonces la idea es seguir avanzando y lo que tenemos que hacer es presentar alguna singularidad adicional más. ¿Sí? Vamos a presentar algunos flujos básicos más para tener una colección, ¿sí? Que nos permitan hacer esto que comentamos. Luego combinarlos, a ver hasta dónde llegamos hoy, para así resolver problemas que tengan algún interés de ingeniería. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí, ¿alguna preguntilla? ¿Alguna cosa que podamos resolver de esto? ¿Alguna duda que haya quedado pendiente? Un segundillo, a ver si abren el micrófono. ¿No? ¿Ninguna pregunta que podamos resolver? Bueno, seguimos adelante entonces. Decía que vamos a presentar otras singularidades, ¿no? Vamos a seguir con otra singularidad que es el torbellino. ¿Sí? Un torbellino, ¿sí? Y lo vamos a presentar esta singularidad como la vamos a situar en principio en el origen, y es una singularidad que induce una cierta circulación, ¿sí? Una cierta circulación en cualquier curva que contenga el origen, ¿sí? El origen o el punto donde tenemos situada la singularidad, ¿no? Entonces, esta singularidad, ¿no? El torbellino va a inducir velocidades que van a tener una dirección tangencial a cualquier circunferencia que nosotros consideremos, ¿sí? Consideramos una v sub θ, ¿sí? Bien, entonces, como decía, la circulación en una curva que contenga la singularidad no es nula, ¿sí? Porque nos está incluyendo una cierta circulación, ¿no? Concretamente, el valor de la circulación que podemos calcular por su definición como esta integral de línea de v diferencial de L, si consideramos una circunferencia alrededor de, o sea, que encierre la singularidad, esto simplemente nos va a quedar como v sub θ partido por 2pi r, ¿no? La longitud de la curva que hemos considerado, ¿sí? Bien, entonces con esta expresión, vamos a arreglar eso. Bien. Como hicimos de forma análoga a lo que hicimos la clase anterior, fíjense, en un punto que está situado en θ r, dijimos que vamos a tener una velocidad v sub θ, que vamos a poder escribir en términos de sus componentes u y w como v sub θ, ¿sí? Por el seno de θ, y w como menos v sub θ por el coseno de θ, ¿no? Simplemente observar los ángulos y las componentes que han sido expresadas. Podemos escribir v sub θ en función de la intensidad del torbellino, gamma mayúscula, ¿sí? ¿No? A través de la relación que acabamos de obtener, de la definición propia de la
de la circulación, esto nos puede quedar escrito como gamma partido 2πr por el seno de θ, y esto sería igual a gamma partido 2πr por el coseno de θ, menos. ¿Sí? Bien. Cuidado porque dijimos que estamos analizando flujos que son irrotacionales, ¿sí? Que el rotor es nulo y que la circulación también lo es. Entonces aquí podría aparecer una contradicción, es decir, pero ¿la circulación es nula o no es nula? ¿Sí? Lo que pueden verificar, que es muy fácil hacer, que el flujo sigue siendo irrotacional en todos los puntos, o mejor dicho, la circulación es nula para cualquier curva que no encierre el origen, ¿no? Que no encierre o que no tenga contenida la singularidad, ¿sí? En cualquier punto de este campo, la circulación sigue siendo nula, ¿sí? Les dejo como tarea verificarlo, que es muy sencillo, ¿sí? Que pueden ver que cualquier curva que consideren que no incluya el origen o la singularidad, para hablar en términos más generales, la circulación sigue siendo nula, ¿sí? Sigue siendo nula. Entonces vamos a tener todo un flujo irrotacional, ¿sí? Salvo justamente en la singularidad, en el origen, ¿no? Bueno, o donde esté la singularidad. Entonces, de la misma forma que hicimos con el manantial, lo que podemos con estas expresiones escribir la velocidad conjugada, ¿sí? Velocidad conjugada nos va a quedar, será, escribimos como f punto f' de t, será gamma partido 2πr por el seno de θ más i por el coseno de θ, ¿no? Pues es conjugada, pero como tenemos el menos. Entonces, hagamos un poquito de álgebra para ponerla un poco más compacta. ¿Sí? Esto, vamos a sacar factor común, unidad imaginaria. Y esto nos queda coseno de θ menos i seno de θ, ¿sí? Y esto, aplicando la relación de Euler, nos queda como i gamma partido 2pi r e a la menos i θ. Una expresión similar a la que obtuvimos con el manantial, ¿no? De forma tal que también la podemos escribir como i gamma 2pi r e a la i θ, ¿sí? Y esto no es otra cosa que t, la forma polar del número complejo. Forma polar del número complejo. De forma que nos queda la velocidad conjugada como i gamma 2pi por t. ¿Sí? Entonces, esto sería la velocidad conjugada de un torbellino situado en el origen. De forma análoga a lo que hicimos la clase pasada con el manantial, simplemente por integración obtenemos el potencial complejo de esta singularidad. El potencial complejo lo vamos a escribir como f de t, ¿sí? Será i gamma partido 2pi por el logaritmo de t. ¿Sí? Bien, esto es el potencial complejo que estamos buscando de esta singularidad, ¿no? Y analizamos un poquito, intentamos separar la parte compleja de la parte imaginaria para ver qué forma tienen las líneas, la velocidad potencial y las líneas de corriente, ¿sí? Entonces, esto también nos va a quedar, o lo podemos escribir, si escribimos el número complejo en su forma polar, esto nos queda como i gamma partido 2pi por el logaritmo de r menos gamma partido 2pi por θ, ¿sí? Entonces aquí podemos identificar la velocidad potencial, ¿sí? Y la función de corriente, ¿no? La parte imaginaria, ¿no? De forma que tenemos que phi es igual a menos gamma partido 2pi θ, ¿sí? Y psi será gamma partido 2pi por el logaritmo de r, ¿sí? Similar a lo que hicimos la otra vez. Entonces observar que si pintamos
estas dos funciones, valores tenemos, la velocidad potencial, ¿sí? Son las líneas de tita constante, ¿sí? Son rectas que pasan por el origen, ¿sí? Deberían pasar por el origen. Esto será phi sub 1, tendremos phi sub 2, phi sub 3, etc. ¿Sí? Y las líneas que definen la función de corriente, las líneas de corriente, son líneas de R constante, es decir, circunferencias de R constante, ¿no? Esto sería. Entonces esta será una psi 1, una psi 2, etcétera, etcétera, ¿no? Como habíamos dicho, la función de corriente nos da la geometría de lo que son las líneas de corriente y, de acuerdo con esta singularidad, ¿no? Son circunferencias, ¿no? La velocidad es tangencial siempre es. Muy bien. Y por último, con esta singularidad, lo que podemos, como hicimos con el manantial, escribirla de forma un poquito más general para cuando tenemos un torbellino que no está en el origen, ¿sí? Entonces, simplemente será esto. Torbellino en T sub 0, ¿sí? En un T sub 0 cualquiera, ¿sí? Será simplemente f de t igual a I gamma partido 2pi, ¿sí? Por el logaritmo de t menos T sub 0. ¿Sí? Entonces, esto es un torbellino situado en un T0 del plano complejo. Muy bien. ¿Alguna pregunta a esto? ¿No? ¿Alguna duda? ¿Se ve? ¿Se entiende? Bueno, venga, sigamos un poquito adelante. Voy a borrar esto. Y vamos a presentar otra singularidad, un poco particular, ¿sí? Que nos va a ser muy útil para describir flujos de interés. Un segundo. ¿Puedo borrar esto? Que Cayo otorga, ¿eh? Bueno. Muy bien. Entonces, presentemos ahora una singularidad, decía, un poco particular, ¿sí? Que es lo que se conoce como doblete. Como doblete. ¿Y cómo lo vamos a presentar? Esto es el doblete. Entonces vamos a suponer que tenemos en el plano complejo un manantial y un sumidero. Vamos a suponer que tenemos aquí, lo dibujamos lo mejor posible, tenemos aquí un manantial de intensidad Q, separado a una distancia A del eje Z, y también separado a una distancia A en la parte positiva del eje X. Tenemos un sumidero de intensidad menos Q. ¿Sí? Entonces, el potencial de esta combinación, el potencial complejo de esta combinación de singularidades, ya lo sabemos escribir, ¿sí? Será f de t y será q partido 2pi por todo esto por el logaritmo de t más a, ¿sí? Menos el logaritmo de t menos a. Esto es la combinación, ¿no? El potencial complejo de estas dos singularidades combinadas. Entonces, para encontrar esta singularidad un poco especial, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer que A tienda a 0, ¿sí? Es decir, vamos a juntar estas dos singularidades, el manantial y el sumidero, pero también vamos a hacer que el producto de Q por A
se mantenga constante. Bien. Entonces, con esta premisa, ¿sí?, lo que hacemos es jugar un poco con el potencial complejo, a ver cómo nos queda cuando hacemos tender A a 0. ¿Sí? Entonces, lo reescribimos de esta manera. F de t va a quedar como Q partido 2pi, ¿sí?, por el logaritmo de t por 1 más a sobre t, ¿no? Fíjense lo que hice, sacar factor común t de este paréntesis, ¿sí?, menos el logaritmo de t por 1 menos a sobre t. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, observar que por propiedad del logaritmo esto se puede descomponer en suma, ¿sí?, en suma de este término y este término, ¿sí?, tenemos el logaritmo de t menos el logaritmo de t, con lo cual esto nos va a quedar simplemente como q partido 2pi, ¿sí?, por el logaritmo de 1 más a sobre t, ¿sí?, menos el logaritmo de 1 menos a sobre t. Entonces, si aquí esta expresión hicimos esto para ver que este término que está dentro del logaritmo es pequeño, ¿sí? Este segundo término es pequeño porque estamos haciendo a tender a 0, ¿no? Entonces lo que podemos decir es que si a tiende a 0, lo podemos considerar que a sobre t, esto es un épsilon, ¿sí?, es un épsilon, es un número pequeño, y por otro lado, recordar que el logaritmo de 1 más épsilon lo podemos desarrollar en series, de forma que nos queda como aproximadamente igual a épsilon menos 1 partido, un medio, perdón, épsilon cuadrado, más términos de épsilon cubo. Entonces, épsilon, ¿no?, como está teniendo este épsilon a 0, porque a tiende a 0, los términos que están elevados al cuadrado y más al cubo los podemos despreciar, ¿sí? Son términos muy pequeños. Teniendo esto en cuenta, podemos escribir el potencial complejo de esta combinación de singularidades con a tendiendo a 0 y q por a manteniéndose constante de esta manera, como aproximadamente igual a q partido 2pi, ¿sí?, según este desarrollo, esto será a sobre t menos a sobre t, ¿sí?, este segundo desarrollo, ¿cierto? Bien, entonces esto, ya un poquito de álgebra, nos queda como q partido 2pi, esto será 2a, ¿sí?, partido t, este 2 con este 2 se me va, y el producto de q por a dijimos que se mantiene constante, y lo vamos a dejar expresado como m, ¿sí?, o mejor, ahora lo escribo, m partido t, donde esta m es una constante, que será el producto de q por a partido pi, ¿no? Y esto será la intensidad de este doblete. Entonces, esta es el potencial complejo de esta singularidad particular que digo que se llama doblete. Entonces, aquí presentamos cómo deberían ser las líneas de corriente, ¿sí? Esto les dejo como tarea, si quieren intentar separar la parte compleja e imaginaria para visualizar esto que les voy a presentar, ¿no? Pero las líneas de corriente de esta singularidad tienen más o menos esta pinta, ¿sí? Son circunferencias, que son tangentes al eje X, ¿sí?, de forma tal que el flujo está saliendo del origen y volviendo a entrar, ¿sí? Entonces lo que tendremos son, tengo que verificarlo, que tampoco es muy difícil, un poquito de álgebra, tendremos circunferencias de radio cambiante, ¿no? Esto será una psi 1, esto será psi 2, psi 3, así sucesivamente, y análogamente la función de la velocidad potencial, ¿sí?, van a ser circunferencias que son tangentes al eje Z, que tendrá más o menos esta pinta.
que, como ya vimos, tienen que cumplir, no lo destaqué en la singularidad anterior, pero son perpendiculares, ¿sí?, normales en cada uno de los puntos que se intersectan, ¿sí? Bueno, esto será una Φ1, una Φ2 y una Φ3, ¿sí? La parte real de la parte real del potencial complejo. Bien. Y lo último que hacemos con respecto a esta singularidad del doblete, como ya hemos hecho, expresarlo en términos más generales. Bueno, otra cosa que me olvidé de comentar, voy a hacerlo en otra figura, porque si no, no se va a entender. Solemos representar esta singularidad, ¿sí?, como una flecha, ¿sí?, Zx, una flecha un poquito más gorda, más destacada, en la dirección que sale el flujo. Entonces, esto sería la representación de un doblete situado en el origen. Entonces, podría pintar acá, pero va a quedar un poco claro. Esto sería la representación de un doblete. Entonces decía que lo que podemos presentar una expresión más general de un doblete que está situado en un punto T cualquiera, que lo dibujo un poco mejor, y además está girado un cierto ángulo beta. Imagínense que tenemos un doblete en este punto que es T sub 0, ¿sí?, y que está girado con respecto a una dirección paralela al eje X, un ángulo beta. También podremos buscar, o combinando esta singularidad con otros flujos, y nos sea conveniente poner el doblete en un punto cualquiera y además girado. Entonces, el potencial complejo de un doblete en un punto T0, perdón, y girado en un ángulo beta, tiene esta expresión, ¿sí? M es su intensidad, ¿sí?, T menos T0, ¿sí?, por E a la menos I beta. Bien, entonces efectivamente, si beta es 0 y T es 0, se resume la expresión que teníamos. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Quieres pausa para hacer una pregunta? ¿No? Bueno, continúo entonces. Entonces, voy borrando. Una pregunta, en el doblete, sí, si, o sea, se podría generar, o sea, si el sumidero estuviese a la izquierda y el manantial a la derecha, la flecha iría para el otro lado, ¿no? claro, Simplemente sería eso. que beta es igual a pi. ¿Sí? Vale, vale. Gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Saben qué? Recuerdo que hemos puesto un buzón de preguntas, ¿sí?, que recuerdo que son anónimas. Si alguno tiene un poco de vergüenza, que se haga una pregunta, no pasa nada. Y lo que vamos a hacer es ir contestándolas en clase de problemas o en clase de teoría, ¿sí? Dedicamos un minuto a contestarlos, ¿no? Si luego alguno le da un poco de corte, hace la pregunta ahora en clase o se le ocurre después, ¿no?, le surge cuando repasa o después pensando un poco el problema, se da cuenta que le surge alguna duda, la puedo hacer por cualquier medio, ¿sí?, por electrónico, o hacemos una tutoría, pero bueno, ahí tienen eso en el Moodle para dejárnosla, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es estudiar nuestro primer cuerpo complejo, ¿sí? Vamos a empezar a hacer lo que habíamos dicho, ¿sí?, que es buscar una combinación de singularidades que nos den una línea de corriente que tenga una geometría de interés, ¿sí? Empecemos con un ejemplo sencillo, que además les debería resultar familiar, que es lo que se conoce como el óvalo de Rankine. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo formamos? Bueno, lo vamos a formar de esta manera. Vamos a poner algo parecido a lo que hicimos recién, un manantial con intensidad Q,
y un sumidero con intensidad menos Q, separados una distancia A, esto entra, esto es menos Q, y ambos separados A del eje imaginario, Z. Ambos situados en el eje X, en el eje real. Bien, entonces esto digo que les debería resultar familiar porque es el problema que plantearon, al menos conceptualmente, con Miquel el día de ayer, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? ¿Sí? Repasémoslo. Cuando uno analiza una combinación de singularidades, ¿no? Perdón, a esto me falta, importante, la velocidad uso infinito, ¿sí? La corriente uniforme. Entonces tenemos estas dos singularidades, ¿no?, combinadas con una corriente uniforme. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para, decía, analizar esta combinación? Bueno, escribimos el potencial complejo, ¿no? Vamos un poco rápido porque hicieron ayer el problema. Entonces, esto será el potencial complejo de una corriente uniforme, U sub infinito por T, más la combinación de estas dos singularidades, que lo habíamos escrito recién, ¿sí? Lo volvemos a escribir, ¿sí? Entonces, el logaritmo de T más A, que es menos el logaritmo de T menos A. ¿Está? ¿Sí? Entonces, en el problema de ayer, una de las cosas que hicieron, o que deberían haber hecho, y es importante cuando uno aborda este tipo de problemas, tratar de entender conceptualmente cómo es el flujo. Quizás es mejor hacer esto antes de meterse de lleno en la formulación matemática, ¿sí? Porque tenemos que tratar de entender cómo son las líneas de corriente, dónde están los puntos de remanso, dónde aparecen las líneas divisorias, ¿no? Entonces, repaso lo que hicieron ayer, ¿no? Parece que en esta configuración parece razonable pensar que si el flujo que emite este manantial viene en esta dirección, combinado con esta corriente uniforme, parece razonable pensar que por aquí tiene que haber un punto de remanso, ¿sí? Tiene que haber un punto de remanso donde entre el gasto, ¿sí?, el punto de remanso, y por otro lado salga. Como dijimos que debería ser un punto de remanso sencillo, ¿sí? Circular, un punto de remanso simple. También parecería razonable que si esta singularidad hace que el gasto, el flujo entre, ¿no?, vaya en esta dirección, combinado con uso infinito, es de esperar que aquí también tengamos un punto de remanso, ¿no?, pero que tenga esta pinta, salga el flujo aquí y salga por aquí, con lo cual debería entrar, ¿sí? Entonces estos puntos de remanso nos dan una noción de cómo son las líneas divisorias, ¿no?, y van a tener más o menos esta pinta, ¿sí? Perdonen mi dibujo si no es muy bueno, pero más o menos deberían tener esta pinta. Hay una línea de corriente divisoria, ¿no? Se llama divisoria porque tenemos dos flujos divididos, un interior y otro exterior, que nos define una pared sólida, la geometría que puede llegar a ser de interés, ¿sí? Y esto es justamente el óvalo Rankine, ¿sí? Este es el óvalo Rankine. Entonces, fíjense, lo hicimos con un poco de sentido común, ¿no?, de conocimiento de lo que hemos estudiado y, bueno, ver qué pinta tiene que tener, ¿no? Entonces, como recomendación, cuando vayamos a abordar problemas de este tipo, esto quizás es el primer paso, incluso antes de meternos en la matemática, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora sabemos que lo que deberíamos obtener son dos puntos de remanso situados en el eje real, ¿no? Cualquier cosa diferente es que hay algo mal, ¿sí? Hay algo mal, ¿no? Nuestro sentido común nos tiene que decir, nuestro sentido común y el conocimiento que tenemos, o lo que hemos estudiado, lo que estamos estudiando sobre esta combinación de singularidades, cómo tiene que ser la línea de corriente, ¿sí? Entonces, analizando y razonando eso un poco, uno puede encontrar qué pinta tiene que tener, ¿no? Insisto, la matemática debería ser consistente con ello. Entonces, lo que hicieron ayer, vamos a hacerlo rápido de nuevo, encontrar los puntos de remanso. Y esto es derivar, encontrar la velocidad conjugada, ¿no?, f punto de t, ¿no?, que será simplemente u sub infinito, ¿sí?, más q partido 2pi, ¿no?, la derivada de estos logaritmos nos queda como 1 partido t más a menos 1 partido t menos a, ¿sí? Bien, aquí un poquito de álgebra para ver un poco dónde tienen que estar estos puntos. Esto
Bueno, la condición de remanso es que esto sea igual a 0, ¿no? Pero hagamos un poquito de álgebra para condensar esto. ¿Sí? Esto nos queda como uso infinito más el mínimo común denominador de esto, nos da 2pi, así, todo multiplicado por t cuadrado menos a cuadrado, por t menos a, menos t más a. ¿Sí? Si acomodamos esto un poquito, nos queda que uso infinito menos, esto será 2 q a 2pi t cuadrado menos a cuadrado, ¿sí? Esto se suma con esto, ¿sí? Y esto, esta expresión, tiene que ser igual a 0, ¿sí? De donde, observar que si esto es igual a 0, podemos escribir que t cuadrado menos a cuadrado es igual a q por a partido pi uso infinito. Y esto nos queda como pasando esto para aquí, dividiendo por a cuadrado, t cuadrado por a cuadrado es igual a 1 más q partido a pi uso infinito, ¿sí? O t sobre a igual a más menos 1 más, esto que tenemos acá, a pi uso infinito, raíz cuadrada, ¿no? Esto es lo que obtuvimos, ¿sí? De hecho, creo que con Miquel, si no recuerdo mal, si no estoy equivocado, llegaron a una expresión para esta combinación de singularidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, observar que tanto Q como A como uso infinito son magnitudes positivas, con lo cual está garantizado que lo que tenemos dentro de la raíz es positivo, es decir, que el resultado son raíces reales. Y si consideramos los dos signos, ¿no? Vamos a tener un número, ¿sí? Mayor que 1, ¿sí? La raíz de un número mayor que 1, ¿sí? Multiplicado por a, ¿no? Entonces, como ya habíamos intuido, esto va a estar asociado a estos dos puntos de remanso, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno, esto, la idea era presentar el análisis sobre este primer cuerpo, muy sencillo, y les dejo como tarea, el que tenga curiosidad, de verificar que efectivamente esta línea de corriente, que va a estar asociada a psi 0, ¿sí? Igual a 0, esto es la geometría de un óvalo, ¿sí? La geometría de un óvalo. Entonces, el procedimiento a seguir sería el mismo que ya hemos hecho, ¿no? Intentar discriminar la parte real de la parte imaginaria del potencial complejo, ¿sí? Identificada la parte imaginaria que va a estar asociada a la función de corriente, ver qué pinta tiene esa función de corriente cuando su constante es igual a 0. Entonces vemos la geometría y deberíamos ver que efectivamente es la expresión de un óvalo, ¿sí? Bueno, ¿qué más? A ver, ahora andamos bien. Seguimos adelante y lo siguiente que tenemos que hacer es ya analizar un flujo con mucho interés desde el punto de vista de la aerodinámica. Antes de eso, vamos a hablar de lo que se conoce como método de las imágenes, ¿sí? Vamos a presentar el método de las imágenes, que es un artificio que solemos utilizar combinando singularidades cuando queremos analizar o estudiar el flujo cerca de una pared, cuando hay una especie de cierto plano de simetría, ¿sí? En el flujo que estamos estudiando. Entonces esto es lo que se conoce, lo que vamos a presentar ahora, como un método de las imágenes. Tiene muchas aplicaciones prácticas, ¿sí? En la aerodinámica, tanto teórica como numérica como experimental, ¿sí? Bien, entonces, bien. Entonces, esto que vamos a hablar, decía, es el método de las imágenes.
Y para presentarlo lo hacemos con un ejemplo, ¿no? Imagínense que queremos analizar un flujo que está cerca de una pared, ¿no? Imagínense que tenemos una pared y el flujo que queremos estudiar está modelado, ¿sí?, mediante un torbellino. ¿Sí? Un torbellino, ¿sí?, de intensidad gamma, que está a una cierta distancia de la pared A. ¿Sí? Entonces, bueno, ya adelantándome a cosas que vamos a ver más adelante, ¿sí?, un perfil aerodinámico se puede muy simplificadamente modelar como un torbellino, ¿sí? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, imagínense que eso es lo que tenemos, un perfil aerodinámico que modelamos de forma muy simplificada mediante un torbellino que está cercano. Se puede estudiar y analizar este problema, ¿no?, con la pared aquí, cerca de nuestro torbellino. Bueno, lo que hacemos es digamos, plantear un modelo equivalente que lo vamos a hacer de esta manera, ¿no? Supongamos que vamos al plano imaginario, ¿sí?, XZ, ¿sí? Entonces vamos a poner el torbellino en el eje X, ¿sí?, situado a una distancia A del eje Z, ¿sí? Y lo que hacemos es, a una distancia A, ¿sí?, del eje Z en dirección opuesta, digamos, en el lado negativo, ponemos un torbellino de igual magnitud y sentido contrario, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, una de las cosas que tenemos que cumplir es, tenemos que cumplir la condición de contorno que nos impone la pared. Y esa condición de contorno es que la velocidad sobre la pared es tangencial. O dicho de otra manera, la componente perpendicular a la pared es nula, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar una combinación de singularidades que cumpla esa condición de contorno. Entonces lo que hacemos es justamente ponerle una imagen, ¿sí? Una imagen de nuestro problema, ¿sí?, con respecto a un plano o un eje, ¿sí?, como hemos hecho, y lo que nos va a garantizar, y ahora lo verificamos para este ejemplo concreto, que la velocidad en el eje Z, que es la análoga, la equivalente a la pared que estamos estudiando, es tangente, ¿sí?, es tangente al eje Z, ¿no? Dicho de otra manera, no hay componente perpendicular al eje Z, ¿no? Entonces, esas son las dos condiciones que tienen que cumplirse, ¿no? Las escribimos, ¿sí? Que la velocidad tiene que ser tangente a la pared, ¿sí? Y otra condición que tiene que cumplirse nuestro modelo de imágenes, ¿sí?, es que cuando t tiende a infinito, ¿sí?, lejos del conjunto de singularidades que estamos estudiando, ¿sí?, lo que tiene que suceder es que la velocidad tienda a cero, ¿sí? La velocidad tiende a cero. O sea que lo que nos mete las imágenes lejos, ¿no?, se desaparezca, ¿sí? O si tenemos una corriente uniforme, si esto está combinado con una corriente uniforme, en el infinito lo que tiene que pasar es que la velocidad, ¿sí?, tienda a uso infinito, ¿no? Estamos diciendo que lejos del problema la perturbación tiene que desaparecer, ¿sí? Tiene que desaparecer. Pues si teníamos una corriente uniforme y un conjunto de singularidades que generan una perturbación, lejos de ellas no debería verse su efecto, ¿sí? Una pregunta. Sí. Al ser estacionario no dependería, o sea, no tiene independencia del tiempo. O sea, lo que tiene que tender a infinito no sería la distancia de... T no es el tiempo, ¿eh? Ah, es el parámetro. Ah, vale, vale, vale. Sí, T perdón, perdón. es nuestra Sí, variable la estacionaria, posición. ¿sí? Sí, perdón. Ya, ¿eh? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, todo esto es estacionario, ¿eh? Está bien la pregunta para no liarnos. Bien, entonces, hagamos una verificación rápida de que se cumplen estas condiciones, ¿sí? O por lo menos la de tangencia, ¿no? Escribimos el potencial complejo de este problema, ¿no?, que ya lo sabemos hacer, y esto nos quedará como I gamma, son dos torbellinos situados en A menos A, 2pi, el logaritmo de t menos A, menos el logaritmo de t más a, ¿sí? Y lo que hacemos es encontrar la velocidad conjugada. F punto de t es igual a
y gamma partido 2pi, ¿sí? 1 partido t menos a, ¿sí? Menos 1 t más a. Hacemos un poquito de álgebra y esto nos tiene que quedar como i gamma partido pi a 1 partido t cuadrado menos a cuadrado, ¿sí? Bien, entonces esta expresión es la velocidad conjugada. Entonces esto es u menos i w, ¿sí? ¿Se ve? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo que podemos hacer es que en x, ¿no? En x igual a 0, ¿sí? Que es el eje z, t es igual a iz. ¿Estamos de acuerdo? Queremos analizar qué es lo que pasa en la pared. Entonces, la velocidad conjugada en t igual a iz, esto nos queda de aquí menos i gamma partido pi a 1 partido z cuadrado más a cuadrado. ¿Sí? Simplemente he reemplazado t igual a iz aquí y nos queda esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Como hemos dicho, y esto se cumple, que u es igual a 0, no tiene componente real. Y w tiene, esto es la velocidad conjugada, con lo cual esto es gamma a partido pi 1 partido z cuadrado más a cuadrado, ¿sí? Entonces aquí podemos sacar incluso cuánto vale la velocidad sobre la pared, pero lo importante es que verificamos la condición de que la velocidad es tangente a ella, ¿sí? Tangente a la pared. Entonces, como comenté, este método que presentamos mediante un ejemplo tiene mucha utilidad en túneles, por ejemplo, cuando queremos estudiar el flujo en un perfil que confinamos entre dos paredes, ¿sí? Para conseguir un flujo bidimensional. Entonces eso se puede modelar, se suele modelar mediante el método de las imágenes, o también en problemas tridimensionales, cuando queremos estudiar un ala o un avión entero dentro de un túnel aerodinámico. Una técnica habitual es representar medio avión, ¿sí? por problemas de escala, para hacerlo lo más grande posible, ¿no? Porque los túneles suelen tener un volumen acotado, un volumen infinito, y cuanto más grande sea el modelo, mejor. Entonces, en lugar de meter el avión entero, se mete medio avión, ¿no? Alrededor de su, cortado a partir de su plano de simetría, y para establecer las correcciones que implica este procedimiento, se suele aplicar el método de las imágenes, ¿sí? También, como dejé caer por ahí, también donde se suele aplicar cuando estudiamos perfiles o alas cerca del suelo, ¿sí? El famoso efecto suelo, ¿no? Tanto un perfil como un ala, cuando están cerca del suelo, en despegue y aterrizaje, se comportan ligeramente diferente, ¿no? Se sustentan diferente, aparecen resistencia diferente a lo que sería en flujo libre, ¿no? Para simular esas condiciones se aplica o se puede utilizar el método de las imágenes que hemos presentado, ¿sí? Bueno, seguramente, en algún problema que resolveremos lo usaremos, le daremos más vueltas, ¿sí? Muy bien, entonces quedan 5 minutos, con lo cual vamos a presentar, ¿no? Vamos a poder terminarlo, el primer análisis que vamos a hacer de un flujo un poco más complejo y ya con una utilidad importante en todo lo que es la aerodinámica, ¿sí? Vamos a... un segundo, lo borramos. Mientras tanto, si hay alguna preguntilla, vamos a aclarar. Es buen momento. Entiendo que se ve razonablemente bien, ¿no? Que no está habiendo lag ni... Bueno. Entonces, lo que decía vamos a presentar es
vamos a estudiar el flujo alrededor de un cilindro circular. Entonces vamos a presentarlo mediante las técnicas que fuimos presentando en estas clases. ¿Sí? Hoy nos va a quedar inconcluso, pero lo presentamos. Y vamos a ver la utilidad que tiene el estudio alrededor del cilindro, ¿no? Entonces lo que hemos hecho hace un rato es sumar un manantial de intensidad Q más un sumidero, ¿sí? De intensidad menos Q, más una corriente uniforme, y lo que hemos obtenido, esto nos daba el óvalo de Rankine, ¿sí? Esto es lo que hicimos recién, en el problema de ayer, estuvimos jugando con esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si A, la distancia que hay entre el eje imaginario y las singularidades, ¿no? El manantial del sumidero, lo hacemos tender a cero, lo que vamos a tener es un doblete, ¿no? Entonces, el procedimiento, digamos, el razonamiento es que si A tiende a cero, ¿sí? Tiende a cero, ¿sí? Lo que vamos a tener es un doblete, ¿sí? Lo que también la singularidad que hoy presentamos. Este doblete más una corriente uniforme, vamos a demostrar, hoy no creo que lleguemos, ¿sí? Esta, la geometría, la línea de corriente, ¿no? Que surge a partir de las líneas divisorias, es justamente un cilindro circular. Entonces avancemos hasta donde nos dé el tiempo y luego ya la semana que va, la clase que viene, que es mañana, continuamos, ¿sí? Entonces, este doblete le vamos a dar una intensidad m, ¿sí? Que vamos a definir como a cuadrado por uso infinito, ¿sí? Por uso infinito, ¿eh? Entonces, el potencial complejo, ¿sí? Lo vamos a poder escribir como uso infinito por t más a cuadrado partido t. ¿No? Repasen los apuntes, las notas que tomaron, ¿sí? Esto es el término asociado a la corriente uniforme, este es el término asociado al doblete. Entonces, si lo esquematizamos, hacemos un esquema de esto, el doblete presentaba líneas de corriente, dijimos, la función de las líneas de corriente tenía más o menos esta pinta, circunferencias que son tangentes al eje X, y lo que vamos a encontrar que combinado este flujo con un uso infinito nos va a dar una circunferencia, ¿sí? De radio A. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, lo que podemos empezar a hacer, el tiempo se me acaba, no vamos a poder llegar mucho más y nos queda un minuto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer la próxima clase es hacer el análisis completo, ¿no? En el cilindro, en el óvalo de Rankine, lo esbozamos, cómo se hace. Pero aquí vamos a seguir para adelante y hacer un análisis completo, digamos, de la aerodinámica alrededor de este objeto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero analizar la geometría, como hicimos en el óvalo de Rankine. Vamos a encontrar que efectivamente hay una línea de corriente, ¿no? Que seguramente es igual a cero, ¿sí? Tiene geometría de una circunferencia, ¿sí? Eso es lo primero que vamos a hacer. Luego lo siguiente que vamos a hacer es tratar de encontrar cómo es la distribución de presiones alrededor de este perfil, ¿sí? De este perfil, de esta geometría. Para lo cual previamente tendremos que encontrar la velocidad, ¿no? Lo contamos cuando empezamos a hablar de esta problemática, de cómo abordamos estos problemas, ¿no? Lo que hacemos es, este flujo descrito mediante esta función compleja nos permita por derivación encontrar la velocidad en cualquier punto. En particular, lo que nos va a interesar es sobre esta línea de corriente. Si conocemos la velocidad sobre esta línea de corriente, podemos aplicar Bernoulli y encontrar las presiones. Si conocemos las presiones, eventualmente luego podemos integrarlas para saber las fuerzas que aparecen. Y eso es lo que vamos a hacer la clase que viene, que es mañana, si no me equivoco. Bueno, lo vamos a dejar aquí, que ya es la hora. Y yo lo que hago es corto la grabación. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que podamos responder sobre esto, pero yo corto la grabación y me quedo unos instantes más por si surgen alguna otra pregunta, ¿sí? Así que ahora, entiendo que ahora tienen alguna clase más, pero bueno, yo me quedo por aquí. Y si no, ya nos vemos en la siguiente clase. Hasta mañana. Adiós, gracias.
Gracias, hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana.